Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con el tema que quedamos para platicar el día de hoy, que es el humanismo hispánico en el siglo XVI, ¿no? Un poquito contrastarlo contra la idea que se tiene de la leyenda negra, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es la leyenda negra, qué es el humanismo hispánico, por qué es tan importante en este siglo en particular y no en otro. Pues vamos a eso, ¿no? Entonces, un pequeño resumen de los objetivos de hoy. Bueno, pues es, como les decía, mostrar el modo en que la hispanidad, en ese siglo en particular, comprendía, vivía y expandía su manera de ver al hombre, ¿no? Y contrastarlo con la leyenda negra. Ahora, no se trata de crear una leyenda rosa, ¿no? Y decir, pues todo fue bonito, todo era perfecto. Ese no es el objetivo. El objetivo es que seamos, pues eso, objetivos con lo que estamos analizando, ¿no? Y si bien hubo cosas malas, por reconocerlas, pero también hubo cosas muy buenas que de repente la parte negativa nos hace perder de vista. Y finalmente creo que con estos primeros dos puntos podemos como profundizar un poquito en por qué México es como es y no de otra manera, ¿no? Digo México porque es nuestro país, pero podemos hablar lo mismo de Colombia, de Argentina, de todos los pueblos hispanos, ¿no? Hasta de Filipinas. Entonces, bueno, todo comienza, o de dónde me sale o por qué un ingeniero civil como yo se mete a estudiar el tema de la hispanidad, ¿no? Bueno, pues todo salió de una curiosidad, ¿no? A mí como que me daba la impresión de que el mexicano promedio tiene un complejo de víctima muy arraigado, ¿no? O sea, todos nos sentimos aztecas dominados y conquistados, ¿no? Entonces, como que eso me dio a pensar un poquito, pero ¿por qué estamos así tan acomplejados, ¿no? Si todos tenemos apellidos hispanos, si todos hablamos en español, si la mayoría somos católicos, ¿por qué estamos así acomplejados, ¿no? O sea, ¿en realidad fue esto tan malo? Y pues bueno, ya me puse a leer un poco, y entonces todo comienza aquí, ¿no? 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy, ¿no? Y entonces, pues de ahí, de esa unión, es donde a mí me nace la curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué México tiene ese complejo de víctima? Pues porque nos conquistaron. A ver, ¿por qué nos conquistaron? Vamos a estudiar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ya a entrar en materia, ¿no? ¿Qué es la leyenda negra? Si nosotros juntamos las definiciones de la RAE para leyenda y leyenda negra, llegaríamos a algo muy parecido a esto, ¿no? Que es una opinión negativa en contra de lo español, que tiene más de tradicional o de maravilloso que de histórico o verdadero, ¿no? O, como dice Julián Juderías, es un conjunto de desfiguraciones de que ha sido objeto de la realidad histórica de España, la valoración negativa de la misma, o bien las dos cosas, ¿no? Lo cual es peor. Y entonces por eso estos bellísimos grabados en los que se muestra pues lo que creía la gente, o lo que los enemigos de España hicieron creer que se hacía en América, ¿no? Que se comerciaba con los esclavos, o se los cocinaba y después se los comían, o se los daban pues no sé qué cosas imaginarían, ¿no? O los castigos corporales exagerados, o solo aquí y no en otras partes del mundo, en fin. Bueno, pues eso es la leyenda negra. Ahora, ¿de dónde sale la leyenda negra? ¿O a quién le debemos esta bella aportación a la humanidad? Bueno, pues se la debemos principalmente a tres personajes, ¿no? El primero, Bartolomé de las Casas, con su libro La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este señor era obispo de Chiapas, sin embargo, muy poco tiempo residió en Chiapas, la mayor parte del tiempo estaba fuera. Gran parte de ese tiempo que estaba fuera estaba en España, ¿no? en la península. Este hombre con buena voluntad tal vez, pero con unas exageraciones monumentales, hace que sus argumentos sean pues muy difícil de creer, ¿no? O sea, él dice que se mataron más indígenas de los que en realidad había, ¿no? Entonces, bueno, si alguien miente en algo así tan elemental, pues ¿cómo sabemos que todo lo demás que dice no está en mentira, ¿no? Entonces, hay historiadores modernos como Felipe Maynard que desconfían fuertemente en las cifras que presentan las casas, ¿no? Hay también que dice que, bueno, lo que pasa es que lo exageró de esa manera, pues para que le hicieran caso, ¿no? Si no lo hubiera exagerado de esa manera, no le hubieran hecho caso. Bueno, pues sí, pero como él era súbdito del rey, como era español,
sus declaraciones tenían pues un poco más de peso, ¿no? Y entonces lo que él dijera fue muy bien utilizado por los enemigos de España. También le demos la leyenda negra al príncipe Guillermo de Orange, que era príncipe de lo que hoy sería Holanda, del condado de Orange, que en cierto momento se levanta contra Felipe II, el rey de España, ¿no? Y entonces Felipe II le manda al duque de Alba, ¿no? Este era un noble que pues no era muy suavecito, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces va y lo pone en su lugar, lo apresa, y pues a Guillermo no le gustó eso, ¿no? Inclusive, este es un dato curioso, dicen que durante mucho tiempo en Holanda, o en Orange, a los niños no se les decía ahí viene el coco, sino ahí viene el duque, ¿no? Ahí viene el duque de Alba, ¿no? Por el miedo que le tenían de cómo los tuvo, pues los ponía en su lugar, ¿no? Y no se andaba con cosas. Entonces Guillermo escribe un libro que se llama La Apología del Príncipe Guillermo, en el que pues se desquita con todo contra Felipe II, ¿no? Y dice, este cuate es un intolerante, es un retrógrada, no sé si le suenan estas palabras, es un intolerante, es un impositivo, es un desgraciado de lo peor, en pocas palabras, y no solamente él, todos los que son súbditos son iguales que él, ¿no? Entonces, este libro se empieza a hacer muy popular entre los enemigos de España, ¿no? Ahorita hablaremos de la situación de Europa, ¿no? Pero también se empieza a hacer muy popular, y al ser Guillermo Orange súbdito de Felipe, pues también como que cala más hondo, ¿no? Y finalmente, Antonio Pérez, que fuera secretario del rey Felipe II, si alguno de ustedes leyó el libro de Juan Manuel de Prada, El Castillo de Diamante, ya aparece este personaje que se perfumaba muchísimo, pues es este vato, que llegó a ser secretario de Felipe II, pero que fue procesado por traición y por asesinar a alguien, y lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces se escapa de la cárcel y huye a Francia, ¿no? Como sabemos, así en esa época la potencia dominante era España y sus enemigos principales, Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, Antonio Pérez se escapa de la cárcel y se va a refugiar en la corte del rey francés, y después en Inglaterra, donde escribe con un seudónimo, o sea, no usa su nombre, sino cobardemente dice que se llama Rafael Peregrino, y escribe sus relaciones, ¿no? Donde habla pues de lo que vivió en la corte de Felipe a modo totalmente negativo, ¿no? Entonces, podríamos decir que el origen de la leyenda negra son los comentarios de los súbditos del mismo rey, ¿no? Estos tres, Bartolomé de las Casas, Guillermo Orange y Antonio Pérez, ¿no? Y bueno, ahí es donde se origina, pero después los enemigos son los que lo utilizan, ¿no? Ahorita vamos a ver otro tipo de enemigos que surgieron en ese siglo XVI. Y aquí me gustaría decir que contrastáramos un poco, ¿no? Piensen en un país que es la potencia mundial ahorita, no digan el nombre, pero tiene frontera con México, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente de este país, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente de este país, ¿no? Que todos los habitantes de ahí son mayas, que son racistas, que son que no son muy listos, que no supieron elegir bien a su presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues son la potencia, ¿no? O sea, es como mira qué idiota trae ese carro, mira qué idiota tiene ese trabajo. Bueno, pues a lo mejor no necesariamente son tan idiotas, ¿no? Y lo que estamos viviendo es una especie de leyenda negra anti este país que es la potencia del mundo, ¿no? Algo así pudo haber pasado en el siglo XVI, yo me imagino, ¿no? Como España era la potencia, la que dictaba las normas y tal, pues no les caía bien a los demás, ¿no? Y eso que no había Facebook. Y eso que no había Facebook, exacto, pero había imprenta y la gente leía más. Entonces, y aparte se conjuga esto con otra cosa, no sé si reconozcan esta imagen. Lutero. Ahí es este monje al que le están haciendo Bueno, pues es Martín Lutero y su reforma protestante, ¿no? O lo pintan como un santo ahí, ¿no? Del año 1500, ¿qué año? ¿1500 qué? 17. 17, exactamente. Este año se cumplen 500 años, ¿no? De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace poquito estuve yo en la Ciudad de México y andaba ahí paseando en el centro y vi una iglesia antigua, ¿no? Decía ex convento Catarina de Siena, ¿no? Y dije, pues a lo mejor tiene una iglesia bonita, vamos a visitarla. Y me metí y vi algo raro, ¿no? Así como que gente de traje, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro. Dije, bueno, son los ministros extraordinarios.
Y luego volteé al altar y no había altar. Había como un atril, pero así redondo, ¿no? Como los de las películas de los romanos, en donde va el soldado, así, ¿no? Y no había imágenes. Y entonces volteo a la puerta y está pegada una imagen de Lutero. 500 aniversario de la Reforma Protestante. No, bueno, esto al parecer ya no es de Catalina de Siena, ¿no? Y entonces ya me fijé bien, pues sí, era una iglesia pentecostal mexicana. En el centro de la Ciudad de México, hay un edificio de, no sé, 400 años, ya no es una iglesia católica, pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, en España no solamente había, en Europa en el siglo XVI, no solo había odio contra España porque era la potencia que dominaba, sino porque era la potencia que dominaba y que defendía la religión católica romana, ¿no? Era muy cercana al Papa, ¿no? Hace no mucho de distancia del siglo XVI, a Fernando e Isabel les dieron el título de reyes católicos. ¿Por qué? Por su papel preponderante en la defensa de la fe. Y bueno, entonces esta relación entre la iglesia romana y la corona española hace que sea como más definitivo el corte, ¿no? O como más radical la distinción, ¿no? Entonces, los de los pueblos donde la reforma empieza a surgir, que curiosamente son los mismos o se comparten con la corona española en el momento, primero con el rey Carlos I de España, V de Alemania, y después con su hijo Felipe II, pues empieza a dividir un poco más la cosa, ¿no? Y entonces los enemigos de España, queriendo aprovechar la separación de la iglesia de Roma, pues también atacan principalmente ahí, ¿no? Mira estos que quisieron llevar la fe, cómo maltrataron a los indígenas. Lo dice uno mismo de sus obispos, mira. Y entonces estos argumentos cobran muchísima fuerza. Aquí está cómo era el imperio español en ese tiempo, ¿no? En amarillo está lo que pertenecía a España, y en morado lo de Portugal, que en la época estaban o estuvieron un tiempo juntos, ¿no? Pues sí es algo, ¿no? Sí da como para que los demás tengan un poquito de envidia, ¿no? Muy bien. ¿El verde es lo de Portugal? Verde es lo de Portugal, exacto. Fíjate, aquí la cosa curiosa es, los portugueses le dijeron a Cristóbal Colón: estás loco, la única manera de llegar a Asia es rodeando África, por el océano es muy lejos, estás loco, no hay barco que se pueda. Y tenían razón, estaba bien lejos. Lo que ellos no sabían es que en medio estaba todo esto, ¿no? Exacto. Fue una intuición ahí que tuvo, y que afortunadamente la reina Isabel le hizo caso, ¿no? Porque ¿saben cuánto costó el viaje de Colón? Como 2 pesos, ¿no? Costó muy barato, exacto, costó... Un trasvale, ¿no? Había bienevales más bien. Bienevales. Costó 2 millones de maravedís, así como en euros, eso es más o menos la 10ª parte de la dote de una infanta. O sea, les costaba más caro podían casar a 10 hijas, no, más bien patrocinar 10 veces el viaje a América o casar a una hija, ¿no? O sea, no fue tan caro ni siquiera. Pero bueno. Y entonces, ¿cómo se ejercía el poder de la corona española en Europa, ¿no? Pues a través de los tercios. Los tercios, que eran una organización militar muy avanzada, muy moderna para la época. Se dice que el que inventa los tercios es el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que participó en la Guerra de la Reconquista, ¿no? Y ahí se hizo famoso, y después Fernando lo manda a Nápoles, o sea, a la península itálica, a defender los intereses de la corona de Aragón, porque entonces la corona de Aragón era también también incluía el reino de Nápoles, y él organiza el ejército de tal manera que se empiezan a utilizar los tercios, ¿no? Como en la península, el reino de Nápoles luchaba contra el rey francés, que tenía superioridad numérica, porque está más cerquita Francia de Italia que España, tuvo que aprender a ganar de otra manera, ¿no? Y entonces organizan los tercios, que era una unidad de élite que dominó Europa por casi 100 años, por casi 300 años. No había quien les ganara, como las Chivas, imagínense, pero en el ámbito militar, ¿no? En la época del campeonísimo. Exacto. Y muchas veces los tercios fueron utilizados para apaciguar revueltas, muchas veces religiosas, ¿no? Muchas veces la defensa el cristianismo y la incipiente reforma protestante no solo discutían, sino que a veces peleaban, ¿no? Y de repente los tercios tenían que entrar ahí a poner orden.
¿no? Como por ejemplo en Orange, fueron los tercios del duque de Alba los que pusieron en paz a los holandeses. Y esta imagen, o esta pintura de aquí, es una pintura que representa la batalla de Empel, en la cual los tercios españoles estaban superados por los holandeses, estaba haciendo muchísimo frío, tanto así que se congela el lago, y entonces, o el río, no estoy muy seguro, se congela el cuerpo de agua que estaba ahí, y entonces los españoles lo utilizan como puente para ir a derrotar a los enemigos que los superaban en número. Hay una relación muy importante ahí con la Virgen María, por eso la Virgen María es la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española, ¿no? Y entonces aquí en el cuadro se ve cómo llevan la imagen, que me parece que la encontraron ese mismo día de la batalla. Bien, entonces dijimos que dominaban territorialmente, dominaban militarmente y eran muy cercanos a Roma, o sea, una buena serie de factores para que tus vecinos te odien, ¿no? Ahora, este hecho, o sea, el decir que ellos fueran cercanos a Roma, que dominaran políticamente y que quisieran imponer sus ideas, era una cosa que no pasaba en España y nada más, pasaba en todo el mundo y sigue pasando hoy en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué invadió Estados Unidos Irak? Para llevar la democracia. ¿Por qué invadió Estados Unidos Afganistán? Para llevar la democracia, ¿no? De alguna manera, así como Estados Unidos lleva hoy la democracia por el mundo, el Imperio Español se dedicaba a llevar la fe católica por el mundo, ¿no? Porque era su modo de ver la vida, y porque España se hizo en el cristianismo y luchando contra el Islam, ¿no? Sí, acabamos de pasar el aniversario de las Nadas de Tolosa, en la que varios reyes de la península, me parece que fueron 4, se juntan para luchar contra el invasor musulmán y echarlo al mar. Entonces ahí en esa batalla es donde comienza la unidad, ¿no? Donde dicen, oye, pues estamos aquí todos, ¿por qué no somos uno? ¿No? Ahí es donde comienzan las bases de la unidad española, que se concretaría con los reyes católicos, ¿no? Y que es un pecado que los progres de ahora en España no les perdonan, ¿no? La unidad de España, ¿no? Y ahí andan queriéndola deshacer. Y es verdad, en el siglo XVI, en el Imperio Español, no había libertad religiosa. Pero ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Arabia, ni en China, ni en ningún lugar, ¿no? Porque no era un valor que les valiera o que les fuera válido en ese momento, ¿no? O sea, no se preocupaban de eso. Ellos sabían que había que estar todos unidos, todos en la misma línea, y por ahí iban, ¿no? David, entonces, dime. Perdón, pero ¿en qué sentido te refieres a que no había libertad religiosa? Y te lo pregunto porque en algún momento, si bien coexistían de una manera quizá no pacífica o no idónea, pero pues estaban en cierto modo los judíos, los musulmanes, los españoles, y cada uno en cierto modo practicaba su credo, ¿no? Lo que sí no se permitía, quiero pensar, eran cuestiones de adulterar la religión católica, o sea, que son las herejías, que es como que pienso que es diferente a esto de libertad religiosa, ¿no? Es que sí, pero acuérdate que en 1492 se ordena la expulsión de los judíos también. Entonces era o te conviertes o te vas, ¿no? Y ahora, en España, esta bien es parte de la leyenda negra, ¿no? Y yo creo que es esta razón por la que Isabel no es santa todavía, ¿no? Porque expulsó a los judíos. Sin embargo, hay que ver las condiciones en las que se expulsaron a los judíos de España. Y que, como dices, se han expulsado de todos lados. Es lo mismo que pones ahí, de hecho, situaciones que eran comunes a todos, pues todos los expulsaron. De hecho, España fue el último que los expulsó, y los expulsó en condiciones mucho más favorables que los otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, en otros países, o te conviertes o te vas. No, pues me voy. Bueno, pues lo que traes puesto, y ya, a ver qué traes en las bolsas, aquí lo dejas, ¿no? En cambio, en España les dieron chance de ver, puedes vender tus cosas, llévate lo que quieras, y si vuelves, puedes comprar lo que vendiste por el mismo precio que lo vendiste. La condición era, conviértete, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hubo durante algún tiempo una convivencia, y ya, una convivencia, sí es cierto que la unidad del reino se basaba también en la unidad religiosa. Entonces, por eso cobró tanta importancia el Santo Oficio, ¿no? Que no vamos a profundizar tanto en él hoy,
pero es una también de las razones por las que se habla de la leyenda negra, ¿no? Me enfoqué mucho a la leyenda negra en América. Sería bueno hablar después de la leyenda negra en Europa, ¿no? Y comparar la Inquisición cristiana católica con la Inquisición protestante, ¿no? Hay números ahí impresionantes, ¿no? De número de ejecutados y así, o sea, nos ganan por goliza, ¿no? Estos cuates son los que en verdad hacían las cacerías de brujas, ¿no? Ellos eran los que echaban a la gente al río. Y matizar las conquistas también, o sea, lo que ellos hicieron contra la conquista española. Exacto, a eso sí vamos a llegar ahorita, ¿no? Entonces, uno de los errores comunes de la leyenda negra es, como bien dice Carlos, atribuir cosas a España que eran comunes en la época, ¿no? Como si, imagínense, en 200 años dijeran, no, pues es que Estados Unidos eran todos muy pro el matrimonio homosexual, ¿no? Bueno, pues sí, pero en todos lados también, ¿no? O sea, no se puede achacar como algo propio, algo que está ya tan expandido. Con sus correspondientes contrastes, es un poquito lo que pasaba entonces, ¿no? ¿No se vivía la libertad religiosa? Pues sí, pero porque no era valorada. O sea, no se tenía como un derecho, ¿no? A nadie le importaba, dicho de otra manera. Entonces, también nos puede pasar esto es otro error común de la leyenda negra, ¿no? Y puse la cita tal cual, ¿no? De Julián Juderías, un autor español, que dice que en cualquier objeto que vale poco, y entre paréntesis lo que yo digo, en cualquier objeto que vale poco o que así se cree en lo presente, se inclina la mente humana a rebajar también el concepto de lo que fue. Y al revés, cuando lo presente es grande o eso se cree, siempre se inclina a hermosear y a magnificar los principios y aún los medios, por más humildes y feos que hayan sido, ¿no? Nos hubieran conquistado los ingleses, miren cómo es Estados Unidos. Pues sí, brother, pero Estados Unidos es lo que es porque ha trabajado después de su independencia, ¿no? O sea, antes de su independencia eran 13 colonias pinchurrientas que no pintaban en el panorama mundial. Después de la independencia la supieron hacer muy bien y fueron muy listos, pero no van una cosa con la otra. O sea, en cambio, Hispanoamérica, de ser la potencia reinante, comenzó a decaer después de la independencia, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Nuestro país, después de la independencia, perdió la mitad de su territorio, así, pum, nada más. En menos de 30 años o 40 años, ya perdieron la mitad del territorio. ¿Por qué? Pues porque renunciamos a estos valores que eran los que nos hicieron grandes, ¿no? No, y que volviendo a esto que dices, si comparas lo que era Estados Unidos antes de la independencia con México antes de la independencia, México era muy superior. Nada que ver. Todo. Nada que ver. México era la potencia, bueno, por así decirlo, la Nueva España era la potencia. Claro. De hecho, tuvimos la primera red de comercio mundial. El galeón Manila-Acapulco traía las cosas de Asia a México y después de Veracruz a Sevilla, me parece. Muy bien, bueno, entonces hemos hablado de hispanidad y que la hispanidad es muy chida y todo esto, pero ¿qué es la hispanidad, no? Bueno, pues podemos empezar con lo que no es la hispanidad. La hispanidad no es una raza, no es un lugar de nacimiento, no es una lengua, la hispanidad es una religión, ¿no? El factor común entre la hispanidad, ¿no? Entre los españoles güeritos y de ojo azul y los mexicanos pretitos, chaparritos, no es evidentemente la raza, ¿no? Sino la fe, ¿no? La fe que los une y que los hermana, ¿no? Juan Manuel de Prada lo explica mucho mejor que yo y dice que hispanidad es una palabra que a la vez designa a una gran multitud de gentes, que salta las barreras de la raza y de la sangre y de la geografía en un afán de unión, y es también un conjunto de cualidades o virtudes que distinguen a esos pueblos que dijimos antes, ¿no? Y como decíamos, España se hizo en el catolicismo, ¿no? Desde la lucha de las Navas de Tolosa hasta la Reconquista, hasta después las luchas posteriores contra el Islam o contra el turco, la identidad de España siempre fue el cristianismo. Tanto así que, bueno, aquí está la foto de Don Pelayo, es el primer rey de España, podríamos decir. Él lideró un conjunto de hombres en Asturias, que ya que los moros los tenían así pegaditos al norte, había un grupito ahí, dice la leyenda que estos son los verdaderos 300, no me lo crean a mí, que eran 300 cristianos que se enfrentaron a los moros, y fue la primera batalla que empezaron como a ganar, ¿no? Entonces, mira, les podemos ganar. También ahí donde está esta estatua es un lugar en Asturias que se llama Covadonga. Ahí hay una cueva
en la que la tradición dice que la Virgen se le apareció a don Pelayo y le dijo, órale vas, tienes que recuperar esto, yo te voy a ayudar, ¿no? Y es bonito también como de ahí nace la idea de que estos cuates eran invasores, ¿no? Y que no tenían derecho sobre esa tierra y que entonces se les podía echar. Muy bien. Ahora, ya hablamos de que el origen del humanismo hispánico es religioso, ¿no? Y ese factor que diferencia al humanismo hispánico es que cree en la igualdad esencial del hombre. O sea, que todos somos iguales en esencia, ¿no? Que toda la esencia, más bien, que la esencia de cada uno de nosotros es igual, ¿no? Sí. Y entendía la esencia del modo filosófico, ¿no? Lo que hace que una cosa sea eso y no algo más, ¿no? Entonces esta igualdad puede convivir perfectamente con las diferentes posiciones y logros que tiene cada hombre, ¿no? Podríamos decir que aunque considera igualdad en el ser, considera también diferencia en el hacer, ¿no? Entonces, un criado y un noble son esencialmente iguales, sin embargo uno tiene una responsabilidad que otro, ¿no? Algo así pasa hoy en día, solo que no lo vemos de esta manera, ¿no? Todos tenemos 18.000 derechos humanos que han descubierto o inventado o como se digan, ¿no? Y en una empresa, los que tienen menos responsabilidad ganan más, pero se les reconoce que se les tiene que pagar, ¿no? Mientras que los que están más arriba, su tarea es distinta, por lo tanto, su recompensa monetaria a lo mejor es distinta, ¿no? No sé si se entiende, no sé si es un buen ejemplo, pero es un poquito lo que quiero decir. Ahora, ¿dónde vemos esto señalado? Porque sí está muy chido así dicho, ¿no? Si ellos creían en la igualdad, ¿no? Pero entonces van a venir y van a decir, pero ¿y los 18.000 millones de indígenas que mataron? Bueno, pues hay documentos que prueban que no era de esa manera. Uno de esos es el testamento de Isabel la Católica, ¿no? Que dice lo siguiente, y lo voy a leer tal cual porque es muy importante. Por cuanto ahí está en español antiguo, no tiene faltas de ortografía, sino que está copiado así tal cual. Por cuanto al tiempo que se nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica, las islas de tierra firme del mar océano, o sea, todo lo que estuviera para acá, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue de procurar, inducir y traer a los pueblos de esas tierras y convertirlos a nuestra fe católica, y enseñarles la doctrina y las buenas costumbres, y poner en ello la diligencia de vida. O sea, no hay, si me queda tiempo voy a evangelizar a los indígenas, no, a eso vas, y vas a poner la diligencia de vida, ¿no? Y fíjense, esta parte es la que yo creo que es más importante, la que empieza aquí, no acá. No consientan en que a los vecinos y moradores de esas tierras, de las Indias, ganadas, las que ya tenemos y las que vamos a ganar, se les agraven sus personas y bienes, más bien que sean justamente tratados. Esto es 1504. Les dice, a ver, los que viven allá son vecinos y moradores, igual los que viven en el Valle de Anáhuac son iguales que los que viven aquí en Castilla, ¿no? Y tienen los mismos derechos, y entonces no deben de agraviarlos ni en sus personas ni en sus cosas. Fíjense el año 1504. ¿Cuántos años antes de Abraham Lincoln? 350 años antes de Abraham Lincoln, ¿no? ¿Por qué? Porque el humanismo hispano tiene su fundamento en la fe católica, ¿no? Que tampoco es nueva para 1500, ¿no? Tenía ya 1500 años de existir, ¿no? Y que a su vez la toma de la tradición judeocristiana, ¿no? o del judaísmo, ¿no? Entonces, dice Ramiro de Maeztu, este doctor es uno de los de la generación del 98, o sea, cuando ya la decadencia en España llega a tal grado que se pierden las últimas posesiones, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, nace en España una generación de autores, Jorge podrá decirlo mejor que yo, la generación del 98, de la cual Ramiro de Maeztu es el menos popular, ¿no? Porque este no era progre, ¿no? Y entonces él dice en su libro Defensa de la Hispanidad lo siguiente, se refiere a la hispanidad, ¿no? Que al tratar a las razas más atrasadas que hay entre ella, con la esperanza de que pueden salvarse, más bien, tengo que explicar un poquito el contexto. Dice que la hispanidad se dedicó a tratar a las razas más atrasadas que hay entre ella, con la esperanza de que podían salvarse, ¿no? O sea, yo voy a evangelizar a los que no conocen el Evangelio porque creo que se pueden salvar. Y decir en lo teológico que alguien se puede salvar es afirmar en lo ético que deben de mejorar
y en lo político que pueden progresar, ¿no? O sea, hablar de la salvación no quiere decir que, bueno, pues ya te vas a salvar, no importa que sufras, ¿no? O sea, más bien, a pesar del sufrimiento, tenemos que mejorar éticamente y tenemos que progresar políticamente, ¿sí? Y entonces aquí les traje un pequeño video en el que Eduardo García Serrano, este de aquí, que es un periodista español, es hijo de un alférez provisional de la Guerra Civil Española. Su papá luchó en la Guerra Civil, y este cuate, que es un profesor de historia, hablan un poquito del Imperio Español. ¿Ya está conectado el audio? Sí. No me falles, Google. Hay un hecho diferencial que antes apuntaba brevemente Juan Manuel en la entrevista que ha precedido a la mesa. La diferencia fundamental entre el colonialismo esclavizante anglosajón y el imperialismo español es que allá donde España llegaba, lo primero que se fundaba y que se construía una iglesia, una escuela y posteriormente una universidad. A propósito de esto, cuando les conté que estuve en la iglesia esta evangélica que antes era un convento, visité también el Hospital de Jesús, que es el primer hospital del continente americano, fundado en 1524 por Hernán Cortés. O sea, para que nos demos una idea de si de veras eran tan humanos o no los españoles, ¿no? 1524, 3 años después de la conquista, primer hospital del continente. Donde llegaban los anglosajones, lo primero que se construía era un banco y una lonja de esclavos. Y la logia. Eso está ahí. Esa es la gran diferencia, a pesar de que el librito escrito por aquel dominico miserable que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas, pues nos hizo un daño. Ese libro habría que reinterpretarlo. Terrorífico. Ese libro habría que reinterpretarlo. Terrorífico. Fue el alimento de la hoguera de la leyenda negra. Pero ese libro habría que reinterpretarlo. Ese libro no es una crítica, a lo que debe ser. No me apeo ni un milímetro. No, vamos a ver. Ese libro se ha manipulado, yo estoy convencido, ese libro se manipuló sobre todo desde Holanda, ¿no? Por la Casa de Orange, que es la más interesada en hacer sangre sobre eso, pero realmente lo que demostró Bartolomé de las Casas, ¿no? El obispo de Chiapas, creo que era, ¿no? Es que en solo 2 años y ante el planteamiento mero de los problemas que podían surgir más que de los que habían surgido, la monarquía española toma cartas en el asunto y crea una ley de protección de las Indias en la que equipara prácticamente en derechos y en algunos casos hasta los supera a los derechos que había en el territorio peninsular español. Es decir, que quizá ese libro, extrapolado de la intención que tenía, que era un mero informe, no era una crítica, no era una denuncia, que jamás tuvo esa vocación de las casas, era un informe para conseguir una ley que no hubo ningún problema de conseguir. Es muy interesante que hayáis sacado a Fray Bartolomé en este asunto, porque lo que pasa en América no pasa en Filipinas. Es muy interesante. Porque Filipinas pasa después que América. Claro. Cuando se llega a Filipinas ya ha tenido lugar la controversia de Valladolid, donde por primera vez en la historia un emperador en la cumbre de su gloria decide parar las conquistas hasta tener la certidumbre moral de que está obrando conforme a, la moral. Y es una cosa única en la historia. Y ahí nace lo que conocemos como derechos humanos. Es un invento español, no por español, por católico. Fray Bartolomé es otra historia. Quiere decir, pero podemos Fray Bartolomé cae en muchas exageraciones, incluso subo como... Y además sabemos que si nos centramos solo en eso, claro, es lo que pasa en la historia y donde esa leyenda. Entonces, lo importante resaltar aquí es, fíjense cómo la evidencia, así no necesitamos ser superhistoriadores, simplemente ver cuáles son los edificios más antiguos de una ciudad en Hispanoamérica, ¿no? La iglesia, un hospital, el hospital y la universidad. Y la universidad, ¿no? O sea, y eso está ahí, ¿no? O sea, no está inventado. O sea, pero, más bien, no está inventado y lo podemos corroborar, ¿no? Hospital de Jesús, 1524. Universidad Pontificia de México, 1551. ¿no? Fue la tercera universidad del continente. Las otras 2 anteriores estuvieron en Lima, el mismo año, 1551, y en Santo Domingo, 1500, poquito antes. La primera de Estados Unidos fue 1600 y pico, Harvard. Se ve la diferencia, ¿no? O sea, una cosa bien interesante es que
Al periodo comprendido entre 1500 y 1820 en México se le llama la colonia, ¿no? Eso está pésimamente mal. México no era una colonia, era un virreinato. Un virreinato es diferente porque es un territorio de pleno derecho distinto de una colonia, ¿no? La colonia es donde tú vas como potencia, sacas materias primas y te vas, ¿no? Y los españoles no vinieron a América, esto es frase de alguien más, no es mía, no vinieron a América a llevarse América a Europa, sino a traer España aquí, ¿no? A vivir aquí como españoles, ¿no? Por eso se traen esto, ¿no? En Estados Unidos los primeros edificios así importantes son post-independencia, ¿no? O solo están en la costa este. También, bueno, por las condiciones en que se fue dando, pero fíjense, esto es importante, ¿no? Y se ve, lo hablaba con un profesor que vino de intercambio en ingeniería, y lo llevamos a comer un día. Él venía de la NASA de Estados Unidos a un congreso y nos tocó pasearlo, ¿no? Entonces, hablábamos de esto y me decía, pues es que es evidente, ¿no? O sea, yo veo en México que ese genocidio del que se habla, pues no es tal, ¿no? Porque la gente aquí está mezclada, ¿no? En cambio, si voy a otros países, pues se nota bien claro que sí hubo genocidio, ¿no? O sea, son todos igualitos, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Pero se nota que aquí hay mezcla, ¿no? Y creo que al final este profesor se fue convencido de que había pruebas suficientes para desmontar la leyenda negra, ¿no? Bien, vamos a seguir. Ahora, me gustaría que viéramos algunas maneras en las que se puede contrastar este humanismo hispánico. De esta manera lo podemos entender mejor, ¿no? Podemos contrastarlo contra el humanismo moderno, por eso ese bellísimo hombre del Vitruvio, en el que, como decía Protágoras, en la antigüedad se cree que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Ahora, este modo de ver al hombre tiene algunos peligros. Igualar lo bueno con lo que es agradable. Entonces, si algo me gusta, pues no es malo, a mí me gusta, ¿no? Tal vez estas frases les sean conocidas o les suenen haberlas escuchadas en otro lugar, ¿no? O finalmente cancelar lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, pues mira, lo bueno y lo malo en realidad no existe, todo es relativo, es como tú te sientas, ¿no? Porque claro, si el hombre es la medida de las cosas, entonces yo soy capaz de determinar qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Contrastándolo, en el humanismo hispano ¿qué estoy diciendo? Se creía en valores absolutos, ¿no? No puedes esclavizar a los indígenas, pero no puedes, ¿no? Y tan es así que cuando Cristóbal Colón lo intentó, dijo, la reina está muy lejos, pues nada, vas de regreso encadenado, ¿no? Porque no obedeció, ¿no? Porque se pasó de lanza con los nativos, ¿no? Y efectivamente se pasó de lanza, pero fue castigado, ¿no? Aquí yo creo que hay que diferenciar los abusos que hubo, porque sí los hubo, sí hubo encomenderos brutales, claro que los hubo, sin embargo no estaban auspiciados por la ley, ¿no? O sea, la ley siempre condenó eso y buscó castigarlos, ¿no? Tanto así que fíjense, en 1513 nacen las primeras leyes de Burgos, ¿no? Que ya son relativas a los dominios de América, ¿no? O sea, en poquísimo tiempo se empiezan a preguntar, oye, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Son personas o no son personas? Pareciera evidente, pero bueno, en esa época no se sabía, ¿no? Los de aquí andaban desnudos, no conocían los metales, estaban prácticamente en la era de piedra, ¿no? Y además hacían sacrificios humanos, entonces, pues sí como que denotaba un cierto salvajismo que es entendible que hayan dudado, ¿no? ¿Los podemos esclavizar o no? Bueno, pues Isabel de su testamento dice que no se les debe agraviar ni en sus personas ni en sus bienes, ¿no? Y fíjense la importancia de esto, 1504, o sea, 300 años antes que el cura Hidalgo, ¿no? O sea, el cura Hidalgo no hizo más que ratificar lo que ya estaba prohibido, ¿no? La esclavitud estaba prohibida en México y en todos los territorios desde 1504, ¿no? Por eso, ¿dónde hay negros en Sudamérica? Brasil. En Brasil, porque ahí es donde sí se permitían, ¿no? A propósito de esto, Bartolomé de las Casas decía, no hay que esclavizar a los indios, para eso están los negros. Ahí como para contrastar un poquito también sus demás opiniones. Oye David, perdón, ahorita que mencionas esto de los encomenderos, yo en algún lugar leí que Fray Bartolomé de las Casas tenía indios en algún momento de esclavos. Sí. Que pues también no sé... Me parece que en Cuba. No sé qué tanto habla él, si eso se dedicaba él a eso. Sí. Ahora, había encomiendas buenas y encomiendas malas, ¿no? O sea, porque se puede trabajar para alguien y ser promovido, ¿no? O sea,
el trabajo, como sabemos, es algo intrínseco al hombre que lo promueve, ¿no? Estamos hechos para chambear, ¿no? Aunque tengamos esa idea de que el trabajo se inventó después de la expulsión del paraíso, ¿no? El trabajo ya existía desde antes. Lo que existe después de la expulsión es el sudor de la frente, ¿no? Pero el trabajo ya existía, ¿no? Y es así como el hombre se perfecciona, ¿no? Entonces, de alguna manera el trabajo en las encomiendas, si era bien llevado, si conllevaba una educación y una promoción humana, pues no necesariamente es malo, ¿no? Pero bueno, entonces, 1513, leyes de Burgos. Despuésito, 1520, 1530, leyes de Indias, que ya son un conjunto de normas, ya un poco más modernas, podríamos decir, en el que hasta se limita el número de horas que podían trabajar, ¿no? O sea, eso de las 8 horas es invento español, ¿no? Desde el siglo XVI se maneja. Y finalmente lo que mencionaba ahorita José Javier Esparza, la controversia de Valladolid, en la que se juntan los dos extremos en esta ciudad a discutir, ¿no? Entonces, por un lado Bartolomé de las Casas y por otro lado Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda decía, sí, hay que esclavizarlos, si es por su bien, ¿no? Y hasta citaba a Aristóteles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer su libro, hicieron paso de lanza, ¿no? O sea, sí decía, hay que esclavizarlos, es por su bien, ellos no saben, son inferiores, ¿no? Y por otro lado Bartolomé, diciéndole, o sea, no, o sea, sí hay que ayudarles, pero no te pases de lanza, no los podemos esclavizar, ¿no? Y fíjense, para hacer esta controversia el emperador Carlos V manda parar las conquistas. A ver, está habiendo muchos problemas ahí en América, párale, ya no crezcas más, vamos a ver qué está pasando y vamos a ver cómo le vamos a hacer para, si esto está bien, cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces sacaron su librito, el Manual del Conquistador Moderno, y ya con eso, por eso la importancia de lo que hacían de Filipinas, ¿no? Cuando en 1560 y algo sale la expedición para conquistar las Filipinas, allá no hay todos los abusos que hubo aquí en América. ¿Por qué? Pues porque ya habían aprendido, ¿no? O sea, ya se había sabido un poco más, ya se tenía un poco más de experiencia. Y finalmente el contraste también lo vemos en las universidades, ¿no? Las universidades en América hispana son muchísimo más antiguas que las universidades en los países anglosajones, ¿no? Las tres primeras del continente, Santo Domingo, Perú y México. Julián Juderías dice a propósito, ¿no? Podremos haber sido intransigentes y fanáticos, pero no impusimos nuestro criterio en nombre de una libertad de pensamiento que era un sarcasmo, ni nos asesinábamos unos a otros en los países donde reinaba esa libertad, ni perseguimos en nuestras guerras más ideales que aquellos que, por serlo realmente, por no referirse a cosas materiales sino a cosas del espíritu, nos condujeron a la decadencia y a la ruina. Que la causa verdadera de ambas no debe buscarse en la intolerancia religiosa, que era común en todas las naciones de la época, dijimos, ¿no? Ni en la incapacidad para la cultura que generosamente nos achacan, ¿no? O sea, los demás pueblos dicen que España no era un pueblo culto, que ni siquiera merece figurar entre los pueblos cultos de la historia. Sin embargo, este siglo XVI es llamado también el siglo de oro, ¿no? con autores como Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, Julián Juderías lo que dice es, a ver, no se hagan bolas, ¿no? Entramos en decadencia porque perseguimos ideales solamente espirituales, ¿no? Y al ser así, también lo dice de un modo muy romántico, ¿no? Solamente espirituales, y al ser así, nos dejaron sin un sentido práctico, ¿no? O al no perseguir un sentido práctico, como lo hicieron, por ejemplo, los británicos, venimos aquí de colonia y a sacar todo lo que podamos y después vemos, ¿no? Eso ocasionó una cierta decadencia, ¿no? Y también Juderías achaca esa decadencia a una falta de sentido práctico, ¿no? Que pues sí abunda, ¿no? Nosotros, fíjense cómo están trazadas las ciudades, ¿no? Es impresionante, ¿no? Si uno va a Nueva York, cómo está toda es cuadrada, ¿no? Toda es cuadrada, ¿no? Y sin embargo va uno a Guanajuato y bueno, pues ahí no todo es cuadrado. o el centro de Guadalajara, bueno, no todo es cuadrado, ¿no? O sea, tiene un sentido práctico distinto a los anglosajones. Ahora, ya lo comparamos contra el humanismo moderno, vamos a compararlo contra el humanismo materialista, ¿no? Que coincide con el humanismo hispánico en decir que todos los hombres son iguales, pero se olvida de una parte, la parte espiritual del hombre, ¿no? Y entonces dice, sí somos iguales, pero solo en la materia, solo en el cuerpo. Y entonces el comunismo fracasa, ¿no? Porque se olvida de que el trabajo no es una actividad solamente material, sino que
al tratarse de una actividad del hombre, le involucra al hombre completo, ¿no? Y entonces si tú niegas una parte del hombre, pues desde luego vas a fracasar, ¿no? O sea, si no tomas en cuenta todos los principios, vas a fracasar, ¿no? Sin embargo, el humanismo hispánico considera al hombre en su totalidad, ¿no? A veces un poquito cargado hacia la parte espiritual, ¿no? Decíamos. Y entonces podría ser un camino intermedio entre estos dos que presentamos ahorita, ¿no? Entre el materialista y el moderno, ¿no? Y entonces, ¿por qué puede ser un camino intermedio? Pues porque dice que las actividades del hombre son los que lo hacen mejor o peor, no otra cosa, ¿no? La diferencia en el hombre está en el hacer y no en el ser, ¿no? Y eso no es que yo le esté diciendo ahorita de forma muy romántica, está en un libro del siglo XVI, ¿no? Repara, hermano Sancho, que eres un hombre más que otro si no hace más que otro, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, el humanismo hispánico explicado por un personaje de ficción, ¿no? Repara, hermano Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Ahora, ese complejo de víctima que teníamos, pues, porque la verdad es que es una cosa increíble, muchísima gente lo tiene, ¿no? Yo lo noto inclusive en alumnos que estudian en una universidad privada, que tienen una situación privilegiada, en todos lados está este complejo de víctima, ¿no? ¿Y por qué es tan fuerte el complejo de víctima? Esto es lo que yo creo, porque es un estado que no compromete, ¿no? O sea, si yo, que llegué tarde hoy, lo confieso ante la cámara y nuestros amigos de Facebook, y hubiera echado la culpa al camión que no me dejó pasar, o a la señora, etcétera, etcétera, pues yo ya como que me quito la responsabilidad, ¿no? O sea, no fue mi culpa, yo hice todo lo que tenía que hacer, y entonces yo estoy bien cómodo aquí en mi papel de víctima. Pero la realidad es otra, ¿no? Si tú hubieras tomado el tiempo necesario, no te hubiera pasado eso, ¿no? Pero eso compromete, ¿no? O sea, si no quiero ser una víctima, tengo que comprometerme. También veía el otro día un video en el que una persona estaba muy agradecida con la vida por la mala suerte que le había dado, ¿no? Y entonces decía, es que es buenísimo que yo tenga mala suerte, porque si no tuviera mala suerte, pues me estaría así confiado, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo mala suerte, pues tengo que ponerme super pilas para que las cosas salgan como yo quiero que salgan, ¿no? Porque ya sé que tengo mala suerte, ¿no? Está interesante, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el complejo de víctima es súper cómodo porque no compromete, ¿no? Entonces, yo creo que una buena conclusión de este estudiar la hispanidad así rápido y mal como lo hice, es pues abrir los ojos ante este complejo de víctima, ¿no? Y decir, a ver, si yo no soy de los conquistados, soy el producto de esa conquista, ¿no? Y medio me sale barba, y medio tengo muelas del juicio, y medio estoy peludo, entonces a lo mejor no soy tan azteca como yo creía, ¿no? Y aparte, ni siquiera sé hablar náhuatl, ¿no? Entonces, puede ser que mi cultura no sea tan azteca como yo estoy creyendo, ¿no? De hecho, José Ignacio Vasconcelos, un ingeniero como yo que se metió a estudiar este tema de la hispanidad, no es el de la SEP, sino uno que se llama igual, dice que la cultura mexicana se compone de dos raíces, ¿no? La raíz indígena y la raíz hispana. Sin embargo, dice que la raíz hispana es sólida, fuerte, y la que le da color a todo, y no la que le da color a todo, sino la que sostiene todo, y la raíz indígena, ¿no? Que le mete un poco el folclore mexicano, ¿no? Entonces, y dice, no debemos desestimar la indígena, pero tampoco la hispana, ¿no? O sea, nuestro pueblo, nosotros no somos los hijos de los conquistados, sino los descendientes de los conquistadores, ¿no? O sea, yo creo que si pensamos de esa manera, podríamos tener distintas actitudes, ¿no? Hasta en el fútbol, ¿no? O sea, no puede ser que... Nada, ya me iba a ir, iba a ganar monte, ¿no? Oye, David, y mencionas esto del fútbol, es que a mí eso se me hace muy significativo, que pues todos los medios de comunicación nos identifican con lo azteca. Y es esto que dices, la negación de la hispanidad, porque incluso se llama Estadio Azteca. Y sí, hubo en algún tiempo una camisa de fútbol con el calendario azteca, claro. Creo que el 98, y es esto que dices, que los medios de comunicación o el pensamiento oficial dice somos aztecas, claro, que no es así, no, la selección azteca, y que no es así. Pues sí, es un poco
como los Redskins de Washington, ¿no? Que inclusive hay grupos de nativos americanos que están muy ofendidos porque dicen que ellos no son mascota de nadie y así, ¿no? Pero pues sí, o sea, se llaman así, pero pues yo creo que la ciudad que menos nativos americanos hay del mundo, digo, de Estados Unidos, pues es Washington, ¿no? Y sin embargo, su equipo de fútbol se llama los Redskins, ¿no? Es como una forma de arraigarse a lo que estaba, ¿no? No necesariamente es mala, ¿no? Pero sí es muy fácilmente utilizada por el pensamiento oficial, ¿no? Aquí nada más un último comentario, ¿no? Los aztecas tampoco eran ninguna pera en dulce, ¿no? De hecho, creo que el nombre correcto para referirse a ellos es los mexicas. Estos cuates no eran ningunos suavecitos tampoco, ni vivían entre unicornios, ¿no? O sea, se la pasaban notando gente. Ofreciendo sacrificios humanos, ¿no? De hecho, acaban de encontrar, ¿no? O sea, un Zempoantli. Pues un cerro lleno de Sí, esqueletos, ¿no? Y mujeres y niños, ¿no? También. 20,000, ¿no? Esqueletos. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, entonces, un último pensamiento, y a lo mejor me entran problemas con esto, pero ¿hay alguien que se atreva a decir que la invasión de Estados Unidos a Europa en la Segunda Guerra Mundial fue equivocada? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque iban a detener el genocidio que estaba sucediendo ahí, ¿no? Bueno, eso en el siglo XVI fue la conquista de México, ¿no? Se detuvo el genocidio que estaban haciendo los aztecas. No es genocidio, pero sí la matanza multitudinaria que se daba en la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? Por eso todos los pueblos de alrededor los odiaban, ¿no? Se estaban hartos de que vinieran y les pidieran tributos y que vinieran y les pidieran víctimas y que vinieran y les hicieran las guerras y etcétera. Pues claro, cuando ven esos pueblos de alrededor, porque México no existía entonces, ¿no? Lo único que existía era un grupo de pueblos que no tenían nada en común más que su odio por los aztecas, ¿no? O por los mexicas. Entonces, cuando Hernán Cortés llega y les ofrece unirse contra ellos, pues claro que se unieron a él, ¿no? O sea, hay quien llama a la Malinche traidora a la patria, pero pues ¿cuál patria? ¿No? Si ella la habían vendido como esclava, ¿no? Ella se la regalaron a Cortés como esclava, ¿no? Y ahí con ella y unos 2 náufragos españoles que se encontraron en Yucatán, pues medio ahí se traducían, ¿no? Porque la Malinche hablaba náhuatl y maya. Entonces, ella traducía del náhuatl al maya, el español que vino con ellos traducía del maya al castellano. Entonces, imagínense el teléfono descompuesto que había ahí, ¿no? David, y ahora que mencionas eso, también sería interesante ver que está mal aplicado la palabra malinchismo, ¿no? O sea, porque sí. Lo que se cree que hizo la Malinche no fue eso. No, de hecho, fíjense, ahí vemos lo que es México, el mestizaje, ¿no? O sea, la parte europea y la parte americana o la parte indígena, ¿no? Y otra cosa donde se ve clarísimo el mestizaje del que es México es el tequila, una planta nativa de aquí, pero tratada con técnicas europeas. O sea, los indígenas obviamente no conocían la destilación, ¿no? O sea, no trabajaban los metales, entonces no podían destilar. El tequila es la esencia de México, ¿no? Es planta americana, técnica europea. De la mezcla de los dos, ¿saben lo que nos hace famosos por todo el mundo? Jaque mate chairos. Exacto. Y bueno, si quisieran saber más, están estos libros. Pónganse a leer. El primero de maestro está buenísimo, porque además es chiquito y se lee fácil, ¿no? ¿Lo tendrás en PDF? Sí. Oh, Digo, pues. no. Ok. No lo quieres compartir. Es mío. Sí, o sea, no lo tengo en PDF obtenido de forma. Okay. Sí, pero busco la manera de hacerlo llegar, no se preocupen. Ok, gracias. Y bueno, el programa de Lágrimas en la lluvia sobre la hispanidad, alguna vez intentamos aquí hacer o platicar sobre ese programa, está muy bueno. Julián Cudrías, La leyenda negra. López de Gomara, Historia de la conquista de México, Ciudad de México. Y finalmente de Medio Milenio de Hispanidad Americana. Ese es un folletito de 80 páginas, se lo súper recomiendo, está buenísimo. Ahí Ignacio José Vasconcelos explica muy bien esto, ¿no? Y nomás por último, para terminar, hay un historiador español que se llama Menéndez Pelayo, ¿no? Y él tiene un libro muy famoso que se llama La historia de los heterodoxos españoles. Y ahí dice, en su introducción o en la primera parte, se me olvidó cómo se llama, el epílogo, no. Prefacio, sí. Dice,
dice así algo así como: España, martillo de herejes, cuna de San Ignacio, espada de Roma. Esta es nuestra unidad y nuestra fuerza, refiriéndose al catolicismo. El día que esto acabe de perderse en España, volveremos a los reinos de taifas, a la división, y seremos presa y rapiña de las naciones extranjeras. No sé si eso le suena a lo que está pasando ahorita. Sí. Que comenzó en el siglo XIX. O sea, el desmembramiento de España comienza en el siglo XIX. Porque México, y ya con esto les termino, no era una colonia de España, era parte de España que estaba en América, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.